gracias a la maestra Hilda Trujillo, a la alcaldía por la invitación. También gracias a todos ustedes por acompañarme aquí hoy. Yo les quería contar un poco sobre el patrimonio cultural edificado en Coyoacán, que pues para resumidas cuentas sería hablarles un poco sobre la arquitectura en Coyoacán, los monumentos, los edificios, los inmuebles históricos y artísticos que hay en Coyoacán, y sobre todo me interesa hablarles sobre el proyecto que estamos impulsando los vecinos. Integramos el grupo que nos llaman el Grupo de los 500 años, que es el comité organizador de los festejos de los 500 años de Coyoacán. Están aquí también Olga, Héctor, Pepe y Omar acompañándonos, miembros del grupo, que es ante todo un programa de conservación preventiva de este patrimonio que tenemos en Coyoacán. Entonces, bueno, primero un poquito de teoría, pero les juro que no va a ser tardado, es decir, ¿Qué es esto que llamamos patrimonio cultural? Bueno, la UNESCO nos marca que es el legado cultural que recibimos del pasado, que vivimos en el presente y que transmitiremos a las generaciones futuras. También la UNESCO nos habla del conjunto de bienes materiales e inmateriales que se hallan fuertemente vinculados con la identidad social y cultural de una comunidad y que de nuevo recibimos de generaciones pasadas. Más recientemente se ha comenzado a hablar también de que el patrimonio cultural edificado o inmueble, que incluye esto que les comentaba, los edificios, los monumentos, conjuntos arqueológicos, conjuntos arquitectónicos y sitios arqueológicos, no solo se deben ver simplemente como el objeto en sí mismo, es decir, el monumento, el inmueble, sino que también tenemos que empezar a entenderlos como parte de un entorno. Es decir, estos inmuebles históricos, artísticos, no existen en un vacío, existen como parte de un ambiente mucho más amplio, son parte de las ciudades, en ese sentido conviven con un territorio y una geografía específica. Muy a menudo están también acompañados de elementos naturales que en sí mismos son considerados patrimonio. También existe la categoría de patrimonio natural y en ese sentido también se tiene que considerar su paisaje. Es decir, su paisaje urbano, su paisaje natural y dentro de eso lo que llamamos el paisaje patrimonio. Ahora, ¿qué hay de patrimonio en el centro histórico de Coyoacán? Aquí yo me voy a centrar simplemente en el patrimonio que se encuentra dentro de las zonas que tienen declaratoria, porque cuando hablamos del patrimonio edificado en Coyoacán, pues hay vastísimos ejemplos dentro de la alcaldía de muchos momentos de la historia. Nos hablaba la maestra Hilda sobre la erupción del Xitle y cómo eso sepultó a Cuicuilco. Copilco también es otro sitio arqueológico muy importante. Está el sitio arqueológico de los Reyes, está en fin, podríamos seguir con este tema, el Cerro de Zacatepetl. Hay también ejemplos muy importantes de arquitectura colonial fuera de los límites, estrictamente hablando del centro histórico de Coyoacán. Si hacemos un recorrido por los pueblos y barrios originarios, hay muchísimos ejemplos ahí de arquitectura colonial, sobre todo religiosa, y de arquitectura moderna, pues no podemos evitar mencionar el campus universitario de Ciudad Universitaria, Patrimonio de la Humanidad, y desde luego también el Estadio Azteca, uno de los mayores íconos de la arquitectura del siglo XX mexicano. Sin embargo, yo me voy a centrar, como les decía, en lo que llamamos el Centro Histórico de Coyoacán, y esta es una zona que está protegida por 3 decretos. El primer decreto es el de zona típica y pintoresca del Distrito Federal, promulgado en octubre de 1934. Este decreto es muy interesante porque es el primer momento en el que comienzan a patrimonializarse inmuebles civiles del periodo colonial. Antes de eso, lo único que se consideraba como patrimonio histórico eran los inmuebles religiosos, iglesias y conventos. Y en los años 30 empieza a haber un movimiento muy importante, muy impulsado también por el vasconcelismo, ¿no? Que es pues este movimiento cultural, ideológico que impulsa José Vasconcelos, en el que hay una recuperación del pasado prehispánico, pero sobre todo se empieza a hablar del mestizaje, de cómo el México que somos hoy es producto del mestizaje, y ese mestizaje sucede en el periodo colonial y por lo tanto debemos proteger el patrimonio que nos habla de ese momento. No es coincidencia que también sea en ese momento en el que, además de declarar patrimonio los inmuebles de ese periodo, también se empiecen a construir inmuebles nuevos en un estilo neocolonial. Piensan en colonias como Polanco, en colonias como la del Valle, Lomas de Chapultepec. Todas las colonias que se empiezan a hacer en los años 20 y 30 van a tener este estilo neocolonial, colonial californiano, neobarroco. Hay muchos términos, ¿no?, para explicar.
Entonces, en ese contexto es que se hace la primera declaratoria para proteger el patrimonio arquitectónico de Coyoacán. Después, este es interesantísimo, Parque Nacional Histórico Coyoacán, esto se hace en 1938, ambos de estos decretos, por cierto, con el general Lázaro Cárdenas, algo tenía el general con Coyoacán, aparentemente, pero bueno, esto es muy interesante porque esto lo impulsa Miguel Ángel de Quevedo, el apóstol del árbol, un personaje también muy icónico de Coyoacán. ¿Y por qué lo impulsa? Porque esta va a ser ante todo una declaratoria para proteger los viveros. Lo que se declara Parque Nacional va a ser ante todo los viveros de Coyoacán, que poco tiempo antes se había abierto al público ya como parque. Previo a esto había sido simplemente un espacio donde se producían los árboles que iban a forestar la Ciudad de México. Y lo que es fascinante, ahorita lo vamos a ver en unos mapas, es que ahí se incluyen algunas calles, sobre todo Francisco Sosa, y por eso se va a llamar el Parque Nacional Histórico Coyoacán, porque es esta combinación de un patrimonio natural, que es viveros, como parque nacional, pero que está relacionado a su geografía, a su territorio, como les decía hace un momento, donde hablan del río Magdalena, de la iglesia del puente Panzacola, y se extiende a lo largo de todo Francisco Sosa, e incluye los dos jardines donde estamos ahora. Entonces, bueno, esto es muy interesante porque ya empezamos a ver ahí una combinación de un patrimonio arquitectónico, histórico-artístico con la parte natural. Y finalmente la zona de monumentos históricos, que pues podríamos decir que realmente el que está vigente, es el 20 de diciembre de 1990. Aquí consideren que no soy geógrafa ni urbanista, soy historiadora, entonces no es un mapa muy sofisticado, ¿verdad? Pero es, digamos, un primer ejercicio que nos puede ayudar a entender cuál es la zona que tiene estas declaratorias, por lo tanto, la zona donde vamos a encontrar los mayores ejemplos de patrimonio arquitectónico. Y aquí vemos distintas taxas. Aquí se las marqué. Pero bueno, la línea continua roja es la de zona típica y pintoresca, que es de hecho el polígono más amplio de estas declaratorias. Después encontramos la de Parque Nacional con la línea roja punteada, que es viveros y este eje de Francisco Sosa en los jardines. Y después la de zona de monumentos de 1990, que es el área que vemos marcada en morado. Ahora, ¿qué vamos a encontrar dentro de esos polígonos? Hay un patrimonio colonial muy importante, sobre todo en un espacio que podemos ya empezar a plantear como un corredor patrimonial, que es el de Francisco Sosa e Higuera y desemboca en la Conchita. No les puedo hablar de todos los ejemplos de patrimonio lamentablemente que hay en Coyoacán, en la zona de monumentos. Me voy a centrar simplemente en los más importantes. Panzacola es muy interesante porque de nuevo vamos a ver esta combinación de un paisaje natural junto con elementos arquitectónicos de valor histórico. Está la iglesia San Antonio de Padua, que fue dedicada en 1663, que por cierto la historia es muy bonita y muy interesante. Hay una tradición oral que nos habla sobre la leyenda de cómo es que se funda esta iglesia, que es muy divertida, porque aparentemente ahí había una familia a la que le gustaba lo ajeno, ¿verdad? Y entonces la mamá de estos muchachos está muy preocupada por qué va a pasar con sus pobres almas, y entonces aparentemente decide dedicar la iglesia, a construirla y dedicarla a San Antonio de Padua, porque le pide a San Antonio que los policías no cachen a sus hijos. Hacen una redada a su casa y milagrosamente no descubren el gran botín de joyas que se habían robado, y entonces, como ella le había rezado a San Antonio para que no los encarcelaran, pues decide finalmente hacer la iglesia en sus terrenos. Mucho de esto obviamente es mito, es leyenda, no sabemos qué tan cierto es, pero es una de las tantas tradiciones orales que podemos encontrar en Coyoacán y que son siempre pues, muy bonitas. El puente Panzacola fue construido en 1763. Esto es muy importante porque sigue en pie y es de los pocos puentes virreinales que siguen, no solo que siguen existiendo en la Ciudad de México, sino que siguen en uso. Y eso también nos señala una razón muy importante por la cual es importante su conservación. Y algunos elementos culturales que hay que tomar en cuenta aquí es que este espacio fue retratado por los paisajistas del siglo XIX, por Eugenio Landesio y sus alumnos, José María Velasco y Luis Coto y Maldonado. Eugenio Landesio no es poca cosa, es el artista que
entonces es también muy significativo que él trajera a sus alumnos ahí. Velasco a su vez también fue maestro de Diego Rivera, y Rivera en algún momento también contaba que Velasco los traía a Coyoacán, tanto ahí a Panzacola como a Los Pedregales a dibujar. Y también fue escenario de Los Bandidos del Río Frío, de Manuel Paino, una de las novelas más importantes del siglo XIX mexicano. La Casa de Alvarado, otro espacio que está completamente rodeado de mitos, es un inmueble que el que vemos actualmente es del siglo XVIII. Sin embargo, existe de nuevo la tradición oral de que ahí se encontró la casa de Pedro de Alvarado. Esto no se ha podido comprobar, no hay ningún documento ni registro histórico que lo demuestre, pero bueno, estaba esa leyenda, de manera que cuando Celia Nuttall, una antropóloga y arqueóloga muy destacada de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ella norteamericana, estadounidense, pero se viene a vivir a México, cuando Celia Nuttall habita esa casa en 1905 hasta su muerte en 1933, ella escuchaba que los pobladores de la zona hablaban de esta leyenda de que esa había sido la casa de Alvarado, y entonces ella decide ponerle el nombre, esas letras que pueden ver arriba de la fachada que dice Casa de Alvarado, las pone Nuttall para que de alguna manera se conserve esa memoria viva. También es gracias a ella que esa casa se conserva, porque en algún momento hubo una intención de demolerla y ella la compra con la idea de conservarla, la compra primero en 1902 y no vive en ella hasta 1905, y también fue la última casa que habitó Octavio Paz de 1997 al 98, ahora desde luego la Fonoteca Nacional. Santa Catarina como tal fue un espacio fundado en el siglo XVI por frailes franciscanos sobre un asentamiento prehispánico que ya existía ahí, de nombre Omac, que todo esto lo podrán leer con más detalle en el libro que está preparando Alberto Peralta, que me parece que les dio una conferencia el día de ayer. Esto es interesante porque vemos características de las capillas abiertas que se hacen en el siglo XVI. El inmueble ha pasado por muchísimas remodelaciones, sin embargo todavía esos grandes arcos que vemos en la fachada nos hablan de que era una capilla abierta, o como se le llamaba también capilla de indios, es decir, capillas que se hicieron de manera que pudieran servir para la evangelización de las poblaciones indígenas, porque el culto indígena sucedía al aire libre. Y entonces hay dos versiones de esto, ¿no? Una es que era difícil lograr meterlos a las iglesias porque no estaban acostumbrados a eso, y entonces primero los servicios religiosos se daban de manera que el fraile o el padre estaba dentro de la iglesia, y gracias a estas estructuras de grandes arcadas y con muy buena acústica podían escuchar la misa afuera en el atrio, que es hoy el Parque de Santa Catarina, ¿no? Entonces, bueno, es interesante esto. La otra versión es que no podían ingresar a la iglesia los indígenas hasta no estar bautizados, ¿no? Pero bueno, ahí vemos una pequeña reminiscencia de la arquitectura del siglo XVI. Algunos detalles: la torre fue añadida en el siglo XVII, sufre modificaciones en el XIX y en el XX. Los arcos atriales, que los tenemos aquí a unos pasos, son ya todo un ícono de Coyoacán. Marcaban la entrada al atrio de San Juan Bautista, que es el espacio en el que estamos hoy. El atrio de San Juan Bautista ocupaba básicamente ambas plazas, de tanto el Jardín Hidalgo como el Jardín Centenario. Esto es muy interesante porque muchas veces nos hablan de que las dimensiones del atrio nos indican la cantidad de población indígena que había en la zona. Entonces eso nos está indicando que en Coyoacán era un asentamiento prehispánico muy importante y muy poblado. Algo que también es de destacar, las jambas, que son, digamos, los lados que tienen los vanos de las ventanas y de las puertas, tienen tallados de estilo tequitqui o indocristiano. Ese es el primer arte virreinal que surge después de la conquista, cuando los frailes no tienen artistas propios, no traen artistas de Europa, y entonces ellos le piden a los indígenas que tallen las piedras, que hagan la pintura que se necesita también para los inmuebles, pero pues pidiéndoles referentes europeos cuando los indígenas tienen referentes totalmente distintos. Yo los invito a ver aquí un ejemplo. Cuando terminemos, vayan a ver los arcos y se van a dar cuenta que hay algo ahí que parece como una mazorca de maíz. En realidad la intención era representar una vid. Sin embargo, pues, los artistas indígenas que tallaban estas piedras no tenían idea de que era una vid, ¿no? Les enseñaron de pronto grabados en libros. Pero pues esto como que parece una mazorca de maíz, ¿no? Y
características físicas de, por ejemplo, los querubines, los angelitos, estas figuras que ponen ahí, que también tienen rasgos completamente indígenas, ¿no? O algunos dibujos como la flor de 4 pétalos, que claro, los frailes querían representar rosas de los vientos y los indígenas lo interpretan como la flor de 4 pétalos, que para ellos era la representación de los 4 rumbos del mundo, y esas las pueden ver aquí en San Juan Bautista. A propósito de San Juan Bautista, el primer templo se construye en el siglo XVI, sin embargo quedan muy pocos elementos que nos hablan realmente de esa época. El convento inició su construcción en 1560, la portada sabemos que es de 1582 porque hay una inscripción ahora apenas legible, pero pueden darse una vuelta a tratar de comprobarlo por ustedes mismos, y que dice en latín: no está aquí algo distinto sino la casa de Dios y la puerta del cielo, y aparece la fecha de 1 de abril del año de 1582. Sin embargo, ha sido muy modificada. La torre se construye en el siglo XVIII, se hace también obras en 1804, en 1840, por ahí también, y en 1926. Como les decía, hay también pocos elementos de este primer momento del tequitqui, del arte indocristiano, pero son ya detalles muy pequeños, francamente. No vemos casi nada del siglo XVI. Pero aquí hay un tema interesante que también cabe destacar. Seguramente ayer con Alberto les habló de los acalotes, de los manantiales, de esta hidrografía que había en Coyoacán. Y eso nos indica que aquí hubo un culto muy importante al agua, por eso la advocación a San Juan Bautista. San Juan Bautista es un personaje bíblico que está muy vinculado al agua por el bautismo, y entonces hay muchos historiadores que señalan que en esta idea de hacer una sustitución de cultos, del culto original indígena al católico, deciden poner aquí la advocación a San Juan Bautista por esta presencia del agua. La Casa Colorada, otro lugar lleno de mitos, se atribuye su construcción al siglo XVI. Se dice que Hernán Cortés la mandó construir para Malintzin, la famosa Malinche, que ya vieron ayer, me parece un documental sobre ella. Sin embargo, hay fuentes que nos indican que realmente esa propiedad perteneció a Juan Guzmán Iztolinque, el cacique que estaba aquí cuando llegó Cortés, cacique Chimalistac, y quien le da muchas propiedades a Cortés. Es también probable que no solo haya sido su propiedad, sino que él haya habitado ahí. Hay fuentes que así lo indican. También es un ejemplo maravilloso, aunque no me lo crean, de la arquitectura industrial de Coyoacán. Hay un pasado industrial que se nos ha olvidado, que estaba muy presente aquí en Coyoacán y sobre todo en La Conchita, precisamente por esta presencia de ríos, acalotes, manantiales. El agua y el agua sobre todo que corre es muy importante para la construcción de fábricas. Esto era un obraje de telas que perteneció a Sebastián de Soto, la fábrica de hilos La Concepción. También fue una cárcel. Por cierto, en 1775, y bueno, desde luego también casa y estudio Rina Lazo y Arturo García Bustos, dos de los artistas destacadísimos que habitaron aquí en Coyoacán. Y a propósito de este pasado más industrial de La Conchita, también está obviamente la fábrica de papel, ¿no? que todavía podemos ver ahí. Inmaculada Concepción, otro espacio que nos habla del legado cortesiano aquí en Coyoacán. El barrio de Concepción sabemos que sí fue fundado por Hernán Cortés. Esto además es confirmable también porque en esa época la devoción a la Inmaculada Concepción era también una manera de demostrar la lealtad a la corona española. Entonces, digamos, simbólicamente, ideológicamente era muy importante que de las primeras fundaciones que se dieran tras la conquista fuera a la Inmaculada Concepción. El templo original fue dedicado en 1525, o sea, muy pronto después de la conquista. Sin embargo, sabemos que el templo se volvió a construir, se reedificó en el siglo XVII, porque pues sabemos que debajo, esto lo ha demostrado el arqueólogo Juan Cervantes, que ha hecho excavaciones ahí en La Conchita, están los cimientos de un templo del siglo XVI, están los muros. Sin embargo, el templo original es ya del XVII. Y en 2013, esto es muy interesante, en su restauración se encontró un entierro tepaneca, que pues ahí encontraron alrededor de 150 cadáveres, y también un altar que por sus características parece haber sido tolteca.
Entonces es un sitio que ya sabíamos que tenía, o bueno, ya podemos comprobar, que tenía esta importancia ritual desde tiempos prehispánicos, y de nuevo algo ya se adivinaba por esta sustitución tanto del espacio sagrado como del culto, ¿no? Se construye casi siempre un templo sobre un templo católico, sobre un templo prehispánico, o donde ya se sabía que se consideraba que era un espacio sagrado. El convento de Camilo sería la última parada en este corredor patrimonial, que fue construido en el siglo XVIII por frailes Camilos. Algo que es muy interesante es que tenía una huerta extensísima que llegaba hasta Miguel Ángel de Quevedo. O sea, casi todo ese tramo de Fernández Leal era la huerta de los Camilos. Incluso hacia el otro lado, lo que ahora es el Parque Frida Kahlo, también fue parte de los terrenos del convento de los Camilos. Y bueno, como dato curioso, también fue correccional, fue cine, fue vecindad, y bueno, ya a partir de 1957, restaurante. Y el exconvento de Churubusco también está incluido dentro de los polígonos de estos decretos. Se sabe que originalmente era un asentamiento prehispánico llamado Huitzilopochtli, que esto era impronunciable para los españoles, y así se convirtió en Churubusco. La primera iglesia y convento también es del siglo XVI, construida por franciscanos, después pasa a manos de dieguinos, y bueno, es muy famoso porque fue escenario de la batalla de Churubusco, que nos habla de otro momento de gran importancia histórica en Coyoacán, cuando las tropas mexicanas, junto con el batallón de San Patricio, este grupo de irlandeses que se cambiaron de bando para pelear con los mexicanos, porque los irlandeses también eran católicos, básicamente tratan de impedir el paso de los estadounidenses, son vencidos finalmente. Por eso también el metro se llama General Anaya, porque él fue el general que estaba encabezando las tropas mexicanas. También otro dato menos hablado sobre el convento de Churubusco, pero no por ello menos importante, es que fue la segunda sede de la Escuela de Pintura al Aire Libre de Coyoacán. Este fue un proyecto que inició Alfredo Ramos Martínez en 1913 para sacar a los pintores, como bien dice el nombre, a pintar al aire libre, a pintar las calles. Fue un momento germinal, digamos, de lo que después se convertiría en el muralismo mexicano y la Escuela Mexicana de Pintura. Fue de los primeros momentos donde los artistas tuvieron un contacto con el pueblo, con la realidad de las calles, con las comunidades indígenas, con los artesanos, con los campesinos, y eso fue formando mucho del imaginario que se convertiría en la Escuela Mexicana de Pintura. Ahí estudió una vecina destacadísima de Coyoacán, poco olvidada, Cordelia Urrueta, hija de Jesús Urrueta y pintora moderna. Patrimonio porfiriano, les puse aquí una imagen de los viveros, pero bueno, no les voy a hablar específicamente de viveros, sino más bien de arquitectura. Algunos detalles, la verdad es que, como les decía, les puedo hablar de muy pocos inmuebles, porque no da tiempo a hablar de todos, pero algunos importantes. Lo que ahora es la Escuela Superior de Música fue construida por la familia Velasco en 1902, se encuentra en La Conchita, en la calle de Fernández Leal. Está inspirada en la arquitectura victoriana de la Inglaterra del siglo XIX, con el uso de ladrillo, formas neogóticas. También se dice que está inspirada en la escenografía de Otelo, hay un vitral que representa esto, y por eso se cuenta por ahí que Enrico Caruso, el gran cantante de ópera italiano, cuando vino a México en 1919, fue invitado a la casa de la familia Velasco y cantó desde el balcón que vemos desde la calle, cantó algunas arias de la ópera de Otelo, y bueno, de ser cierto, pues es otro momento ahí de la historia cultural muy interesante que sucedió aquí en Coyoacán. El kiosco que tenemos aquí atrás, que esperamos pronto le den una manita de gato, fue donado por Porfirio Díaz para los festejos del centenario de la independencia. Por eso vemos que está rematado por el escudo nacional, por un águila de bronce, y tiene 16 vitrales. Y el gimnasio que fue originalmente el Mercado Luis Mondragón, inició su construcción en 1902. Fue un proceso larguísimo, se les acabó el dinero, los multaron, hay un rollo muy complicado, y finalmente se inauguró en 1912, porque también hay que pensar que se le cruzó la revolución, ¿verdad? Pero esto ya pues es patrimonio artístico, pero están, digamos, dentro del periodo del porfiriato. Después, cuando se construye el mercado de Coyoacán, el que hoy conocemos como Mercado de Coyoacán, se traslada ahí el mercado, y es cuando pasa a ser gimnasio.
La Casa Azul, originalmente construida durante el Porfiriato, construida por su padre, Guillermo Kahlo, en 1904 en la Colonia del Carmen, y en ella nació Frida Kahlo en 1907, fue remodelada posteriormente por Juan O'Gorman. Esto, hay que decir que algunos de estos ejemplos ya quedan fuera de los polígonos, estrictamente hablando de los decretos que se tienen. Ahorita voy a hablar un poquito más de eso, pero los estoy incluyendo, en particular este caso, porque son inmuebles que cuentan con una declaratoria propia de monumento, en este caso de monumento artístico. Remodelada por O'Gorman, por cierto. Y ahora, ¿qué hay de patrimonio moderno? Porque en Coyoacán tendemos a pensar que todo es colonial, y la verdad es que eso también es en parte un mito. Si ustedes caminan por Francisco Sosa, por ejemplo, y se van fijando en las placas autorales que ponen a veces los arquitectos con su firma, se van a dar cuenta que muchas de esas casas se construyeron en los años 30, 40, 50, lo vamos a ver también en La Conchita, lo vamos a ver en muchos de los callejones, sobre todo, que antes eran veredas entre huertos. Entonces hay como una invención de un Coyoacán colonial en el siglo XX, aunque sí tenemos los ejemplos de arquitectura colonial que ya les comenté. Hay muchísimo patrimonio artístico del siglo XX en el centro histórico de Coyoacán. Y aquí también podemos hablar de otro corredor, el corredor Hidalgo-Allende, que nos va a conectar algunos de estos espacios que existen sobre Hidalgo, yendo hacia el mercado de Coyoacán y finalmente la casa de Frida Kahlo. La escuela Melchor Ocampo es una de las famosísimas escuelas del millón que hizo Juan O'Gorman con el secretario de Educación de esa época, Narciso Bassols, en 1932. ¿Por qué se llaman las escuelas del millón? Porque a Juan O'Gorman le dijeron: tienes $1 millón para construir 25 primarias. Entonces, bueno, pues se las vio un poco difícil, pero Juan O'Gorman, siendo el genio que era, además oriundo de Coyoacán, por cierto, nació aquí en la calle de Francisco Sosa, O'Gorman se le ocurre introducir el pensamiento del funcionalismo a México. Eso también le da una relevancia muy particular. El funcionalismo va a ser la corriente más importante de la arquitectura moderna en el mundo, fundada por Le Corbusier, Edouard Jeanneret, su nombre real, un hombre suizo que hizo su carrera en París. Él va a ser el creador de conceptos como la unidad habitacional, por ejemplo. Juan O'Gorman fue el primero en traer este pensamiento a México y lo hizo en estas escuelas. La idea de O'Gorman, les cuento rápidamente. El funcionalismo surge en un momento de emergencia en Europa. Lo desarrolla Le Corbusier en los años 20, después de que habían sucedido dos cosas: la Primera Guerra Mundial y la influencia española. Entonces hay ahí una conjunción de temas que empiezan a preocupar mucho a los arquitectos y a los urbanistas, temas que nos ocupan hoy, como la ventilación del aire, por ejemplo, pero también cosas como cómo evitar que las ciudades se destruyan tanto en bombardeos. Entonces, la unidad habitacional tiene mucho que ver con esto. La propuesta original de Le Corbusier era en el distrito Marais de París, que era un distrito de mucho hacinamiento, por lo tanto era un distrito donde había brotes de tuberculosis muy frecuentes, una zona muy golpeada también por la influencia española. Y entonces Le Corbusier decía: si tiramos todas esas casas viejas y horribles, París, nada más ahí les digo, así lo veían en los años 20, dice: ¿por qué no tiramos todo eso y construimos una unidad habitacional con edificios altos? Porque ya había la tecnología para construir en alto, ya había, digamos, las vigas de acero que eran necesarias para esto, y así tenemos grandes extensiones de jardines, de manera que si cae una bomba, la probabilidad de que caiga en un jardín disminuye la probabilidad de una destrucción masiva, ¿no? Por eso la ciudad en vertical. Además, tenían que reconstruir las ciudades porque Europa estaba devastada. O sea, Europa había sido completamente destruida y son países muy chiquitos. O sea que digo que Francia es como el tamaño de Chihuahua, ¿no? Entonces, pues la verdad, había que pensar en cómo ser eficientes con el espacio, ¿no? Y luego, pues la influencia española, esta idea de que necesitamos espacios abiertos, limpios, que el aire pudiera circular, que fueran fáciles de limpiar, donde no se escondieran las bacterias, el polvo. Y entonces O'Gorman piensa: si esa es una arquitectura de emergencia en Europa, aquí también vivimos una emergencia y era la Revolución Mexicana. Entonces tenemos que incorporar este modelo que es de una construcción muy eficiente y muy rápida, ¿no? Se construye con muy poco dinero en muy poco tiempo. Como les decía, fue en este sentido de estas primeras escuelas, fue también el primer plantel escolar que se hizo con proporciones infantiles. Esto es muy bonito. Si ustedes van a estas escuelas, los escalones a los adultos nos van a resultar un poquito complicados.
¿no? Hay que dar, como son pasos muy cortitos y entonces se vuelve también de pronto un poco cansado. Y también la altura de las ventanas están de cierta manera que es muy fácil para un niño asomarse. Se encuentra, por cierto, porque ya vi por aquí que se andaban preguntando, se encuentra en la esquina de Fernández Leal e Hidalgo. Ahí sigue la misma escuela. Ahora está dividida en dos, porque también esa fue una innovación de Juan O'Gorman, pensar en arquitectura modular, que pudiera ser dividida, era primero solo una primaria, ahora es una secundaria y una primaria, podían ser divididos los espacios o ampliados. Y tenía un mural de Julio Castellanos, que en algún momento algún director de la primaria, pues yo creo que ya no le gustó y le echó la pintura cómics encima. Pero ahí sigue. Habría manera de recuperarlo, me parece. La escuela Mier y Pesado, que esta lamentablemente no la podemos ver a nivel de calle, está cubierta por una malla ciclónica, pero se encuentra en la calle de General Anaya. Fue construida en 1937 por Juan Segura, que es ni más ni menos que el autor del edificio Ermita, uno de los mayores íconos de la arquitectura moderna mexicana. Era el hospital del doctor Aureliano Urrutia, un espacio que también históricamente por la presencia de este personaje debería ser muy importante. El mejor cirujano que tuvo México en algún momento, también un hombre muy sanguinario y temido aparentemente. Se cuenta que según esto le cortó la lengua a Belisario Domínguez, aunque sabemos que eso en realidad no fue cierto. Es de estilo Art Deco streamline, estas formas como redondeadas, el Art Deco muy geométrico y bueno, fue creado para la Fundación Mier y Pesado. Juan Segura era su arquitecto de cabecera y lo que hacía la fundación, sigue haciendo hoy, es construir tanto inmuebles que con las rentas sostienen la labor que hacen, digamos, caritativa, y también tienen las escuelas. Algo que es muy interesante es que también es un ejemplo de este concepto que había en inicios del siglo XX de la obra de arte total. Todos los detalles ornamentales de herrería, de granito, todo armoniza perfectamente con la arquitectura. Las lámparas hasta las chapas de las puertas. El mercado de Coyoacán, así se veía en su construcción, obra de Pedro Ramírez Vázquez y Félix Candela. Se inicia su construcción en 1955, se inaugura en el 56. Fue parte del proyecto de mercados que inició Ernesto P. Uruchurtu, el regente de Hierro, en esta idea de higienizar la ciudad. Ya no queríamos tianguis feos, ¿no? que generaban basura y todo esto, entonces había que ser modernos, había que tener estos espacios cerrados, con todo el equipamiento de gas, de luz, de agua. Y bueno, la estructura del techo fue creada por Félix Candela en este estilo ya muy particular que tenía él. Y la iglesia del Altillo, donde vamos a ver tres nombres conjugados ahí: Enrique de la Mora, quien también trabajó en CU, Félix Candela, en esta forma que hizo él de la paraboloide hiperbólica, que va a ser, por lo que va a ser más conocido, esta como forma curva que hace él con su empresa Cubiertas Ala, que se utilizaba para todo, desde estacionamientos, iglesias, mercados, todo. Y los vitrales son de Kitzia Hoffmann, un personaje al que todavía hay mucho que investigar. Ella toma el nombre de su esposo, Hans Hoffmann, un escultor alemán que llega a México como refugiado, y bueno, todavía no sabemos mucho de ella, pero los vitrales que hizo ahí son realmente fantásticos. Tía de Yvonne Domengue, la escultora por cierto. Ahora, ¿qué estamos proponiendo a los vecinos para que este patrimonio, del que apenas les di un brevísimo repaso, pueda conservarse en el futuro, que pueda ser disfrutado por muchas más generaciones de coyoacanenses y de visitantes? Hemos establecido 5 ejes prioritarios. Esto es un trabajo que estamos impulsando los vecinos a través de este comité organizador de los 500 años de Coyoacán, y que estamos trabajando también de la mano de la alcaldía y de instituciones como el INBA, que el gobierno de la Ciudad de México también de manera muy destacada. Y básicamente el planteamiento inicial es: tenemos estos decretos de los que ya les he hablado, sin embargo nadie los respeta. ¿Por qué? En gran medida porque no hay un plan de manejo. Un plan de manejo es algo que necesita toda zona de monumentos, todo sitio patrimonial, necesita un plan de manejo, que es el que establece, con base en las normas y lineamientos que tiene el INAH, el INBA, que están fundamentadas en la Ley Federal de Monumentos, que permite que esto sea conservado. Un plan de manejo, de nuevo en esta idea de que el patrimonio no se encuentra en un vacío, es parte de un entorno, ve cosas desde movilidad, manejo de residuos, construcción, cuántos pisos se puede construir, de qué materiales, anuncios, toldos, lonas, pendones, puestos, carpas, todo eso está incluido en un plan de manejo.
Entonces la idea es que se necesita un plan de manejo integral del centro histórico, así como guías informativas, manuales, que tanto vecinos como los restauranteros, los comerciantes puedan ver y saber qué sí pueden hacer, ¿no? Dónde no pueden poner un toldo, dónde no pueden poner una lona, por qué tienen que usar cierta tipografía o ciertos colores para anunciar sus negocios. Eso viene también muy de la mano con temas de imagen urbana, es decir, intervenir el paisaje urbano para que se respete el paisaje patrimonial de la zona de monumentos, y eso también de la mano con un mejoramiento de los espacios públicos, implementar un proyecto de movilidad que evite el deterioro de la zona de monumentos, un proyecto de divulgación para generar conciencia y también un ejercicio de memoria sobre este patrimonio entre vecinos y visitantes, y pues sí, esta sensibilización de que cuando venimos aquí, ya sea que vivamos, habitemos esta zona o venimos como turistas y visitantes, que tengamos conciencia que estamos entrando a una zona de monumentos, una zona que es considerada patrimonial, y por lo tanto que nuestro turismo tiene que ser más responsable, menos nocivo, ¿no? Porque el turismo masivo tiene un impacto muy fuerte en el patrimonio. Y también cuestiones de medio ambiente, tanto por esta consideración de que el patrimonio existe en un entorno natural, sino también porque estamos obligados a ello, porque, como les decía al principio, hay una declaratoria de Parque Nacional que incluye viveros, Francisco Sosa y los 2 jardines, y eso también nos obliga a tener consideraciones ecológicas y medioambientales.